Los barcos antiguos eran muy diferentes a los de los últimos siglos. No se movían gracias al vapor ni otras tecnologías posteriores, sino solo gracias a las velas y a los remos. Como las velas no servían de nada a menos que soplara el viento en la dirección apropiada, era muy frecuente tener que usar los remos. Incluso los barcos más grandes se movían gracias a los remeros, normalmente esclavos bien entrenados para la tarea, que se sentaban en bancas situadas a lo largo de cada uno de los costados del navío e iban remando despacio o rápido según las instrucciones del cómitre o encargado de los remeros. Estas embarcaciones con muchos remeros eran galeras, aunque hoy en día normalmente llamamos así a barcos de épocas posteriores. Cuando a cada lado había 2 filas de remeros, eran birremes, los de 3 filas trirremes y los de 5 quinquerremes. Había otras disposiciones, pero para la guerra los más comunes eran los trirremes y los quinquerremes. Para la batalla, los barcos estaban provistos de un espolón, una punta de metal, con el que el barco cargaba a máxima velocidad contra el costado de la nave enemiga para tratar de partirla en dos. De todos los pueblos asentados alrededor del mar Mediterráneo, los cartagineses eran los mejores marineros. Vivían en Cartago, en África, y como su ciudad era lo único que poseían al principio, se dedicaron al comercio. De esa forma, los cartagineses amasaron grandes riquezas y su ciudad, cerca de la actual Túnez, era una de las más ricas del mundo. Durante sus viajes, los marineros cartagineses a menudo visitaban Sicilia, uno de los lugares más fértiles del mundo. Empezaron a establecer relaciones comerciales allí y poco a poco iban ganando terreno en la isla. Los romanos vieron el avance de los cartagineses con gran desagrado, pues desde Sicilia es muy fácil cruzar a la península de Italia y no les hacía gracia tener a un pueblo tan poderoso como vecinos. La ciudad de Siracusa era por entonces la más grande y poderosa de la isla, aunque los cartagineses habían luchado ya contra ellos. Había otra ciudad que era independiente, ocupada por una banda de soldados llamados mamertinos. Una disputa entre estas dos ciudades llevó a la guerra, y los mamertinos fueron derrotados de forma tan aplastante que pidieron auxilio a los romanos. Cuando Hierón, el rey de Siracusa, oyó que Roma estaba planeando ayudar a sus enemigos, buscó ayuda en Cartago y comenzó a prepararse para la guerra que habría. Sin embargo, los romanos se atrevieron a cruzar a Sicilia y ganaron tantas grandes victorias que Hierón tuvo que hacer la paz con ellos y quedó como amigo de los romanos hasta su muerte. De esta forma, los cartagineses se vieron obligados a continuar la guerra sin la ayuda de Siracusa. Mientras que las legiones romanas eran conocidas por su bravura en tierra, los romanos se dieron cuenta de que Cartago les llevaba ventaja en aquella coyuntura, pues tenían muchos más barcos. Hacía falta una armada para proseguir con la guerra de forma exitosa, y como los romanos no tenían naves de guerra, comenzaron a construirlas de inmediato. Usaron como modelo un quinquerreme cartaginés que había naufragado en sus costas. Mientras los constructores navales hacían las 120 naves que compondrían la flota, los futuros capitanes entrenaban a sus tripulaciones de remeros cada día. Tal era la energía de los romanos que en el corto periodo de 2 meses la flota estaba preparada. Como los romanos tenían más experiencia en el combate cuerpo a cuerpo que en cualquier otro tipo de lucha, cada barco estaba provisto de garfios para poder enganchar a las naves enemigas, de modo que los soldados romanos pudieran abordarlas y luchar cuerpo a cuerpo. La flota se encomendó a Duilio Nepote, que se enfrentó a las naves cartaginesas cerca de Milas, cerca de la costa de Sicilia, y obtuvo una victoria aplastante. La mayoría de las naves enemigas fueron capturadas o hundidas y cuando Duilio regresó a Roma, el Senado le otorgó el primer triunfo naval. En la procesión, el vencedor iba seguido por sus marineros que llevaban los espolones de bronce de las naves cartaginesas. Aquellos espolones, llamados rostra en latín, es decir, como los picos de las aves, luego se colocaron en una columna del foro cerca de la tribuna de los oradores que pasaría a ser conocida como rostra, por estar adornada con los espolones. Duilio además recibió el honor de ser acompañado por una comitiva de flautistas y portadores de antorchas, que lo acompañaban a casa desde los banquetes a los que acudía. Como nadie más podía presumir de semejante comitiva, aquello fue considerado un gran privilegio.
La guerra contra Cartago duró muchos años, con diversas interrupciones. Los cartagineses hacían muchas promesas a los romanos, pero las rompían tan a menudo que se hablaba de punica fides, es decir, lealtad cartaginesa, para hablar de traición o engaño. Cuando los dos bandos quedaron exhaustos de la larga disputa, los romanos resolvieron finalizarla llevando la guerra a África. Se envió entonces un ejército bajo el mando de Régulo. Los hombres desembarcaron en África, donde les esperaba una nueva y terrible experiencia. Un día, poco después de su llegada, el campamento cayó presa del pánico por la aparición de una de las monstruosas serpientes por las que África era conocida, pero que los romanos nunca habían visto. Los hombres huyeron aterrorizados y la serpiente podría haber puesto en fuga a todo el ejército, si no hubiera sido por la entereza de su líder. En lugar de huir con los demás, Régulo aguantó su posición y mandó que le trajeran una de las pesadas máquinas que pensaban usar para lanzar piedras contra Cartago. Con una balista o catapulta, como esas máquinas se llamaban, podrían lapidar la serpiente sin riesgo para ellos. Tranquilizados por sus palabras y su ejemplo, los hombres obedecieron y cumplieron con el plan, de modo que consiguieron matar la serpiente sin problema. Se quedaron su piel como trofeo del suceso y la enviaron a Roma, donde la gente la contempló con admiración, pues se dice que el monstruo medía más de 30 metros de largo. Sin duda, a los romanos se les daba bien exagerar. Tras deshacerse de la serpiente, el ejército romano prosiguió con la guerra contra los cartagineses, que tenían un ejército más grande, además de muchos elefantes de guerra, por lo que los romanos acabaron siendo totalmente derrotados y Régulo hecho prisionero y llevado a Cartago encadenado. Los cartagineses habían obtenido aquella gran victoria gracias a un general griego llamado Jantipo, a quien por supuesto estaban muy agradecidos, pero se dice que más tarde, por envidia de algunos, sabotearon su barco para que se ahogara. Los gobernantes de Cartago no tardaron en lamentar la muerte de Jantipo, pues los romanos, tras reunir un nuevo ejército, obtuvieron diversas victorias en Sicilia y expulsaron de la isla al general cartaginés Asdrúbal. Como ya hemos visto, la gente en aquellos tiempos recompensaba a sus generales victoriosos, pero cuando perdían una batalla, tendían a considerar al general como a un criminal y lo castigaban por su mala suerte, ya fuera con penas como el destierro o incluso la muerte. Así, cuando Asdrúbal volvió a Cartago derrotado, la gente indignada lo condenó a muerte. Entonces los cartagineses, agotados de la guerra que ya duraba más de 15 años, enviaron una embajada a Roma para proponer la paz, pero los romanos rechazaron las propuestas. Por aquellos días, Régulo había muerto en Cartago, y más adelante los romanos contaron una historia bastante conocida. Dicen que los cartagineses enviaron a Régulo con una embajada, tras hacerle prometer que volvería a Cartago si no se confirmaba la paz. Lo hicieron así considerando que, para procurarse la libertad, les aconsejaría a los romanos que detuvieran la guerra. Sin embargo, Régulo era demasiado patriota como para buscar su propio beneficio sobre el de su país. Cuando los senadores romanos le preguntaron cuál era su consejo, les dijo que continuaran la guerra, y entonces, aunque los romanos trataron de retenerlo allí, él insistió en mantener su promesa y volver a Cartago prisionero. Cuando llegó a Cartago con la embajada y se supo que había aconsejado continuar la guerra, los cartagineses se enfurecieron y lo sentenciaron a muerte tras horrorosos tormentos. La guerra continuó 7 u 8 años más, hasta que incluso los romanos desearon la paz. Roma y Cartago acordaron una tregua que puso fin a la mayor guerra que los romanos habían soportado hasta entonces, la Primera Guerra Púnica. La paz acordada tras tantos años de lucha fue bien recibida, y los romanos se alegraron de poder cerrar las puertas del templo de Jano por primera vez desde los días de Numa Pompilio, el segundo rey de Roma. Como no había que luchar en ninguna parte, la gente empezó a cultivar las artes de la paz. Por primera vez en sus ocupadas vidas se interesaron profundamente por la poesía y disfrutaron las sátiras, las tragedias y las comedias. Pero, mientras que el primer tipo de poesía fue una invención propia, las otras formas de literatura las tomaron de los griegos. Sabían que no podrían disfrutar de una vida sin acción por demasiado tiempo,
por lo que hicieron diversas mejoras a sus armas y defensas y se prepararon para guerras futuras. Entonces, para evitar que se les oxidaran las armas, se unieron a los aqueos en las guerras contra los piratas que infestaban el mar Adriático. Poco después de eso, los galos volvieron a invadir Italia y bajaron a Etruria, a 3 días de marcha de Roma. Los ciudadanos corrieron a las armas para frenar su avance y los derrotaron en una batalla campal. Los romanos mataron a 40.000 bárbaros y capturaron a 10.000. En un segundo encuentro, el rey de los galos resultó muerto, y su pueblo tuvo que comprar la paz a los romanos a cambio de entregarles todas las tierras que ocupaban en la parte norte de Italia. Mientras los romanos estaban ocupados con estas conquistas, los cartagineses no se habían quedado parados tampoco. En muy poco tiempo, su comercio volvió a ser boyante y conquistaron cerca de media península ibérica. Entonces, en cuanto hubieron obtenido suficiente dinero y estuvieron preparados, rompieron el tratado que habían hecho con los romanos asediando Sagunto, una ciudad ibera bajo la protección de los romanos. El Senado romano envió una embajada a Cartago para quejarse de la violación del tratado y exigir que se les entregara al general que había tomado Sagunto. Este general era Aníbal, un hombre que odiaba a los romanos incluso más de lo que odiaba a su propio país. Siendo solo un niño, había jurado solemnemente en el altar de uno de los dioses cartagineses que lucharía contra Roma mientras estuviera vivo. Aníbal era un líder nato y su dignidad, resistencia y entereza lo hicieron uno de los más famosos generales de la antigüedad. Los cartagineses aún no habían tenido suficiente tiempo de comprobar sus habilidades, pero tampoco estaban dispuestos a entregarlo. Cuando el embajador romano Fabio vio aquello, se metió en la asamblea con la túnica bien cerrada, como si llevara escondido algo dentro. «Aquí os traigo la paz y la guerra», dijo. «Elegid». Los cartagineses, sin asustarse por aquello, le replicaron: «Elige tú». «Entonces es la guerra», respondió Fabio, e inmediatamente se volvió y regresó a Roma para dar a conocer el resultado de su misión. Aníbal, mientras tanto, continuaba la guerra en Hispania, y cuando hubo cruzado hasta el norte, llevó a su ejército de más de 50.000 hombres por los Pirineos y cruzó la Galia. Su objetivo era entrar en Italia por el norte y continuar la guerra allí en vez de cualquier otro lugar. Aunque era casi invierno y ante él se alzaba la gran barrera de los Alpes, siguió adelante con sus hombres. Aquella empresa parecía imposible, y ningún otro hombre la habría intentado siquiera. Sin embargo, gracias a la determinación y energía de Aníbal, el ejército cruzó por los precipicios y la nieve. Aunque alrededor de la mitad de sus hombres murió de frío o por los ataques de los habitantes hostiles, los demás llegaron finalmente a las llanuras de Italia. Les llevó unas 2 semanas cruzar los Alpes. Cuando los romanos se enteraron de que Aníbal estaba cada vez más cerca, el cónsul Escipión avanzó con un ejército a enfrentarse a él, y las dos fuerzas se encontraron frente a frente cerca del río Tesino. Allí tuvo lugar una batalla en la que Aníbal, apoyado por tropas galas, obtuvo una brillante victoria. Hubo una segunda batalla, en la que ganó gracias a una estratagema en el río Trebia, donde los romanos sufrieron una horrorosa matanza. Aplastados 2 veces, los romanos se le enfrentaron una vez más, solo para acabar derrotados de forma aún más aplastante a orillas del lago Trasimeno. Ante la amargura de las noticias de aquellos desastres, el pueblo romano le dio el mando del ejército a Fabio, un hombre conocido por su coraje no menos que por su cautela. Fabio no tardó en darse cuenta de que los romanos no serían capaces de derrotar a Aníbal en una batalla campal, por lo que, en lugar de enfrentársele abiertamente, hacía guerra de guerrillas, le cortaba los suministros y le dificultaba el avance. Una ocasión, tras apoderarse del paso de una montaña, Fabio incluso logró dejar encerrados a los cartagineses, y pensó que podría mantenerlos allí y obligarlos a rendirse por la falta de comida. Pero Aníbal logró escapar. Por orden suya, juntaron todos los bueyes que iban con el ejército para cargar con las provisiones. Les ataron antorchas en los cuernos y las incendiaron. Cegados y aterrorizados, los bueyes iniciaron una estampida contra las tropas romanas, que se vieron obligadas a retirarse para no acabar aplastadas por los animales. Los cartagineses entonces aprovecharon la confusión y la oscuridad
para salir de su desfavorable posición y así escaparon de la encerrona. Fabio se vio obligado ahora a compartir su mando con otro general, al que no le gustaba el plan de evitar las batallas campales. Este general avanzó contra Aníbal y comenzó a luchar, y habría pagado cara su imprudencia si no hubiera ido Fabio a rescatarlo justo a tiempo. Siguiendo aquellas tácticas tan sumamente prudentes, que ya tenían incluso el nombre de tácticas fabianas, Fabio evitó que Aníbal pudiera tomar la sartén por el mango. Pero, cuando terminó su periodo al mando, sus sucesores, los cónsules Varrón y Emilio, creyendo que serían más listos que él y terminarían la guerra, volvieron a aventurarse a luchar contra los cartagineses. La batalla tuvo lugar en Cannas, y los romanos volvieron a ser derrotados con enormes pérdidas. Emilio cayó, pero al menos logró enviar un mensaje a Roma para que la gente fortificara la ciudad y reconociendo que era mucho más sabio continuar con las tácticas fabianas. Fueron aniquilados tantos romanos en aquel terrible día en Cannas que se dice que Aníbal envió a Cartago una enorme cantidad de anillos de oro arrebatados a los caballeros romanos muertos. Cuando llegaron a Roma las noticias de la derrota, el pueblo, aterrorizado, empezó a temer que Aníbal marcharía sobre ellos mientras se encontraban indefensos, y que de esa forma se apoderaría de la ciudad. Empezaron a apelar a Fabio, que restauró el coraje y el orden, llamó a los ciudadanos a las armas e incluso instruyó a los esclavos para luchar. Aníbal, mientras tanto, había ido a Capua, donde quería pasar el invierno para descansar tras un viaje tan largo y tantas fatigas, y para reclutar más hombres. El clima era tan favorable, la comida era tan abundante, las termas eran tan acogedoras, que muchos de los cartagineses se volvieron autocomplacientes, y tras unos meses allí no eran capaces de luchar adecuadamente. Desde entonces, cuando la gente se relaja demasiado sin pensar en las obligaciones, hay quien habla de entregarse a los placeres de Capua. Hierón, el rey de Siracusa, murió poco después de la batalla de Cannas. Había ayudado mucho a los romanos, pero sus sucesores se aliaron con los cartagineses y le declararon la guerra a Roma. Los romanos, sin embargo, habían vuelto a tener ánimo cuando se enteraron de que Aníbal había decidido proseguir a Capua en lugar de marchar directamente sobre Roma. Así pues, en cuanto tuvieron preparadas nuevas tropas, las enviaron a Sicilia bajo el mando de Marcelo, con órdenes de asediar Siracusa. Esto era una gran empresa, pues la ciudad estaba tremendamente fortificada y dentro de las murallas estaba Arquímedes, uno de los matemáticos e inventores más famosos de toda la historia. Había descubierto que incluso el peso más pesado podía manejarse fácilmente gracias a poleas y palancas, y se dice que exclamó: «Dame una palanca lo suficientemente larga y un punto donde apoyarla, y levantaré el mundo». Arquímedes hacía uso de sus grandes talentos para inventar todo tipo de máquinas de guerra. Enseñó a los siracusanos a crear catapultas de gran alcance y enormes garfios que se lanzaban sobre el mar y podían volcar naves enemigas. Se dice que también creó una serie de espejos colocados de forma que pudieran prender fuego a los barcos romanos. Para evitar que las naves siracusanas se hundieran si les entraba demasiada agua, inventó el tornillo de Arquímedes, que hacía de bomba para expulsar el agua. Gracias a la habilidad de Arquímedes, los siracusanos lograron resistir mucho tiempo, pero finalmente los romanos lograron entrar en la ciudad. Estaban tan enfurecidos con la gente por su tenaz resistencia que saquearon toda la ciudad y mataron a muchos de sus habitantes. Un soldado romano se metió en casa de Arquímedes, que estaba sentado tan absorto en sus cálculos que no se dio cuenta de que la ciudad había sido capturada. El soldado, que no sabía quién era aquel señor, mató a Arquímedes allí sentado a su mesa llena de papeles. Marcelo, el general romano, había dado órdenes de salvar al inventor, por lo que lamentó mucho su muerte. Para honrar a Arquímedes, preparó un fantástico funeral al que asistieron tanto romanos como siracusanos. Mientras tanto, Aníbal comenzaba a perder fuerza en Italia y los cartagineses que se habían quedado en Hispania habían tenido que luchar muchas batallas. Su líder era Asdrúbal, el hermano de Aníbal, mientras que los romanos eran comandados por los dos Escipiones. Estos dos generales finalmente resultaron muertos, pero su sucesor, otro Escipión, derrotó a los cartagineses tantas veces
que prácticamente toda la península se hizo provincia romana. Tras escapar de Hispania, Asdrúbal se preparó para continuar el camino que había tomado su hermano para unírsele en el sur de Italia. Sin embargo, nunca llegó junto a Aníbal, pues tras cruzar los Alpes fue atacado y muerto junto a su ejército. Los romanos que obtuvieron esta gran victoria fueron corriendo hacia el sur y le arrojaron la cabeza de Asdrúbal al campamento de su hermano, y esas fueron las primeras noticias que tuvo Aníbal del gran desastre. En esta guerra, desde el principio, la suerte había estado del lado de los cartagineses, pero finalmente la fortuna los había abandonado por completo y Aníbal, después de volver a sufrir otra derrota, volvió con su ejército a Cartago, pues había oído que Escipión había ido hasta allí para asediar la ciudad. El país que estaba al oeste de Cartago, llamado Numidia, estaba dividido entre dos reyes rivales. Uno de ellos, Masinisa, envió a sus soldados a ayudar a Escipión en cuanto cruzó a África, y los romanos sintieron gran admiración por sus tremendas habilidades ecuestres. Eran los ancestros de los bereberes que viven en la misma región hoy en día y siguen siendo grandes jinetes. Sifax, el rival de Masinisa, se unió a los cartagineses que le prometieron hacerle rey de toda Numidia si lograban derrotar a sus enemigos. Con su ayuda luchó 3 grandes batallas contra los romanos, pero en todas fue derrotado y finalmente fue hecho prisionero. Cuando llegó, Aníbal fue al encuentro de los invasores cerca de Zama y allí tuvo lugar la famosa batalla de Zama, en la que Escipión y Masinisa obtuvieron la victoria. En su desesperación, los cartagineses propusieron una oferta de paz. Los romanos la aceptaron y así terminó la Segunda Guerra Púnica tras unos 17 años. A su regreso a Roma, Escipión fue honrado con el sobrenombre de Africano y con un gran triunfo, en el que Sifax iba encadenado tras su carro como un esclavo. Aunque los romanos aclamaron con entusiasmo a Escipión y lo colmaron de alabanzas, pronto lo acusaron de haberse apropiado ilegalmente de parte del oro obtenido en las campañas. Aquella acusación tuvo lugar poco después de que Escipión hubiera ayudado a obtener algunas grandes victorias en Asia, de las que pronto hablaremos. Y se sintió tan furioso que se fue de Roma para siempre. Se retiró a su casa de campo en Campania, una parte de Italia al sureste de Roma. Allí permaneció el resto de su vida y cuando murió dejó órdenes de no llevar sus restos a la ciudad que le había sido tan desagradecida.